Buenos días, soy Diego Espinosa del grupo 2 de taller Simulación de Sistemas y voy a hacer el tutorial para la actividad número 4. Bien, en la actividad número 4 tenemos dos ejercicios de modelamiento en Excel, el cual en el primer ejercicio tenemos que una empresa de software está considerando traducir su programa de francés, donde cada unidad del programa se vende en $50 y su producción tiene un coste variable de $10. Actualmente el tamaño del mercado del producto es de 300.000 unidades al año y la versión en inglés del software tiene una cuota de mercado del 30%. La empresa estima que el tamaño del mercado crecerá un 10% anual durante los próximos 5 años y posteriormente un 5% anual. De esto hay que crear una versión en francés del programa, el cual les costará $6 millones, donde la traducción aumentará su cuota de mercado al 40%. Con un horizonte de planificación de 10 años, ¿con qué tasas de descuento es rentable crear la versión en francés del software? Para este ejercicio se nos pide implementar las soluciones desde cero en Excel, traduciendo al español la planilla, donde hay que realizar un análisis detallado de la solución del ejercicio en base a las soluciones proporcionadas en Excel. En esto mismo hay que implementar soluciones en Java, donde cada línea de los programas, el programa Java debe estar comentada, el programa Java debe tener una interfaz gráfica y las soluciones deben estar distribuidas en diferentes pestañas y el programa debe estar bastante amigable para el usuario. Hay que hacerlo de tres maneras, que son de ingresar números pseudo aleatorios en Java de la siguiente forma. Números pseudo aleatorios proporcionados por la práctica, que son de las planillas del Excel, ingresados manualmente y generados por el programa. Dentro de la planilla del Excel tenemos siguientes datos, donde tenemos el proyecto de software y nuestros datos de entrada, que serán los insumos, con el costo fijo de la nueva versión de $6 millones, el precio de venta unitario de $50 y el costo variable unitario, tendría un precio de $10 por unidad. Luego tenemos el tamaño actual del mercado, que es de 3 millones, donde tendremos el crecimiento del mercado. Su dividencia para cada uno de los primeros 5 años sería del 10% y para cada uno de los siguientes 5 años sería del otro, los siguientes 5 años sería del 5%, donde la cuota del mercado de la versión en inglés sería del 30% y la cuota de la nueva versión en francés sería del 40%. En el modelo de rentabilidad tendremos que hacer dos, tal vez de la versión en francés y la versión sin francés, donde tendremos vistos los años del 1 al 10, donde tendremos el tamaño del mercado, unidades de vendidas, el costo variable y los ingresos que irán a lo largo de los años, con y sin la versión en francés. A todo esto tendremos la tasa de pruebas, la tasa de descuento del valor de prueba, que sería del 10%, y tendremos el banco de la versión en francés, sin estar en francés, que sería de $33 millones. La versión del banco con el francés sería de 38 millones, casi 39. La diferencia sería de $5.200.000 entre cada uno de los dos, mostrando una buena mejora. Finalmente tendremos la tabla de datos para la diferencia entre el band en función de la tasa de descuento, donde hasta que la tasa de descuento alcance aproximadamente el 25%, la nueva versión es rentable en comparación con no crearla. Desde el punto de vista del band, los cálculos del band suponen que todos los costos e ingresos variables se incurren al final de los respectivos años. Iremos del 10% hasta el 28%, yendo de un 2% de sucesivamente para ir viendo la diferencia que hay. Siguiendo esto, podemos ir directamente al análisis detallado, donde podemos ver lo siguiente. Dentro del análisis detallado tendremos que la empresa de software realiza una rentabilidad de traducir su programa de francés, considerando la planificación de 10 años, donde el proyecto requiere una inversión de $6 millones y se espera que aumente la cuota de mercado un 30%. Y tenemos varios parámetros clave, análisis de rentabilidad con el PAN para ver cómo va el valor actual neto, la sensibilidad de la tasa
de descuento y el punto de equilibrio de la tasa del descuento, donde estos serán claves para el análisis de los resultados. Con esto vamos a pasar a la parte del programa, donde uno de nuestros requisitos será que cada línea debe estar comentada, requisito el cual cumplimos. Cada línea y cada función está totalmente comentada sin falta alguna. Aquí tenemos el dato model, aquí tenemos el de la interfaz, tenemos el análisis, el panel comparativo, el data de distancias, el modelo de los datos, la función main donde se ejecuta todo y las funciones y las clases donde se harían las versiones manuales, práctica y random, donde podemos ver que todas las líneas de código están completamente comentadas. Vamos a proceder con la ejecución y la muestra de cómo se ha ejecutado en Java. Aquí podemos ver que es el programa sin ningún dato ingresado, donde tenemos la pestaña de datos de la práctica, donde al presionar el botón de calcular podremos ver los resultados de la práctica y el análisis de la sensibilidad, del cual será del BAN. Realizamos los cálculos realizados correctamente. Como se pueden ver, aquí están los datos ingresados o brindados por el Excel. Y tenemos toda la tabla general del año 1 hasta el año 10. Nuestros resultados del BAN de la versión francesa y la sin francesa y la diferencia que hay. Una conclusión que nos hace ver que la versión francesa es rentable, ya que genera una gran valor adicional. Y este análisis de sensibilidad donde tendremos calculados nuestros datos sobre la tasa de descuento y nos dirá si es rentable o no. Como se puede ver, con una tasa de descuento de 26 y 28 no será rentable. Tenemos los análisis comparativos, eso será más adelante. Aquí tenemos los datos manuales donde podemos cargar valores que ya estaban dentro de la práctica. Aquí vamos a editarlo. Una vez ya realizados los cambios, vamos a hacer el cálculo. Hicimos los cálculos que van a ser muy diferentes a los que van a estar presentes que van a tener una gran diferencia comparados a los de la datos de la práctica, donde podemos ver que estarán puestos tanto el año del 1 al 10, el tamaño del mercado, las unidades vendidas, los ingresos, el costo variable, el flujo de la caja, de cuál va a ser la diferencia entre los ingresos y del costo variable, y de las unidades vendidas con la versión francesa. Estas de aquí son la versión SIM en francés y estas cuatro de la versión francesa. Las unidades vendidas, los ingresos, costo variable y el flujo de la caja, de cuál ha sido la diferencia entre ambos, del ingreso y los costos de variables. Tenemos el resumen y la conclusión. Se puede cargar los análisis de sensibilidad para ver si fue rentable o no, donde tenemos que del 16% para arriba no fue nada rentable. Finalmente tenemos el de datos aleatorios, donde por defecto nos dará datos aleatorios. Podemos generar nuevos cada que presionemos y podemos dar calcular. Nos darán la tabla con los mismos datos de tamaño de mercado del año 1 al 10. Nos dará los resúmenes del BAN, la diferencia, y en este caso nos salió que la versión francesa no es rentable y la pérdida es de más de $500,000. Al realizar el análisis de sensibilidad se puede ver que la tasa de descuento solo va a ser rentable hasta el 16%, mientras que del 18 al 28% no va a ser favorable. Y aquí tenemos un análisis comparativo de cómo fue cada uno de los métodos, ya sea de práctica de forma manual, aleatoria o práctica, y podemos ver que hay bastantes datos a tomar en cuenta. Tener las conclusiones comparativas. Con eso sería todo para el ejercicio 1. Muchas gracias.